Muy bien, entonces habíamos partido la solución de la ecuación de Schrödinger para los átomos hidrogenoides en una ecuación en la parte radial y otra en la parte angular. El producto de ambas, pues, es la solución que estamos buscando, pero ahora nos vamos a ocupar justo de esta solución y volvemos un poco a la ecuación diferencial que da solución a estas funciones. Habíamos dicho de que estas funciones, además de depender de tita y de phi, dependen de estos dos números, L y M sub L. Eventualmente, para cada L habría dos L más un valores, como ya hemos podido apreciar, y como se puede ver acá, por ejemplo, si L es 1, hay simplemente una función. Si L es igual a 1, 2L más 1 nos dan 3 funciones. Si L es 2, 2L más 1, eso es 5, entonces nos da 5 funciones respectivamente. Así podríamos ir completando para L3 y así sucesivamente. Bien, quiero mencionar lo siguiente, ¿de acuerdo? Que estas funciones que son solución de esta ecuación diferencial tampoco no es tan simple su cálculo. Van a aparecer ecuaciones diferenciales muy complicadas, pero que sí tienen solución. No vamos a abordar, digamos, la parte matemática que conduce a estas soluciones. Sin embargo, nos interesa conversar acerca de las funciones solución en este caso. Para eso, nosotros vamos a ir un poquito más adelante y ver que hay una densidad de probabilidad angular que se obtiene simplemente como el módulo cuadrado de esas funciones, ¿ya? Esta densidad de probabilidad angular nos dice, a diferencia del caso de la densidad de probabilidad radial, la densidad de probabilidad angular ubica volúmenes del espacio alrededor del núcleo donde hay probabilidad de hallar al electrón alrededor del núcleo, ¿ya? Independientemente de la distancia a partir del centro del núcleo hacia el infinito. A ver, quiero que entendamos la cosa entonces de una forma distinta. En el caso de la densidad de probabilidad radial, nos interesaba a qué distancia a partir del núcleo es que había una cierta probabilidad de encontrar al electrón. En el caso de la densidad de probabilidad angular, esta define en qué volumen alrededor del núcleo, ¿ya? No importa a qué distancia, en qué volumen alrededor del núcleo, en qué región del espacio alrededor del núcleo, es que hay cierta probabilidad de encontrar a nuestro electrón moviéndose alrededor del núcleo. Entonces, de alguna forma, esto define una especie de nube que conduce que más bien ha conducido a la idea de que esto de lo que antes se conocía como el orbital atómico, ¿de acuerdo? Entonces, antes se sugería que el orbital atómico estaba fundamentalmente marcado por el diagrama de estas funciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer notar lo siguiente, que si le damos ciertos valores a L y a M sub L y mostramos esas funciones, a ver, voy a mostrar esas funciones, aquí están algunas de ellas. Esta es, por ejemplo, la de L0, M sub L0, la de L1, M sub L1, L1, M sub L0, y así sucesivamente algunas de esas funciones. Las que, bueno, estarían faltando, aquí serían los negativos de ella, pero hay una manera simétrica de obtener dichas funciones. Ahora bien, si nosotros hacemos el diagrama
del módulo cuadrado de las densidades de probabilidad de esas funciones, entonces llegaríamos más o menos a estas formas. Fíjense que el tamaño, en este caso, del módulo cuadrado de esto, ¿ya? Perdón, el módulo cuadrado de esto conduciría a este gráfico. Fíjense que esto no tiene al radio por ningún lado, en cuyo caso esto estaría definiendo una esfera de un radio que no interesa, porque no, para esto no importa a qué distancia del núcleo se encuentre, simplemente mostrar la forma que tiene la distribución de probabilidad de presencia del electrón alrededor del núcleo. En otras palabras, si hiciéramos nosotros exactamente lo mismo al caso que sucedió en la densidad de probabilidad radial, si pulverizáramos al electrón y regáramos ese polvo alrededor de su núcleo, entonces habría una gran presencia de ese polvo para formar una especie de cascarón esférico alrededor del núcleo en sí, ¿ya? Y así sucesivamente para las siguientes funciones, ¿de acuerdo? Ahí está. Aquí está faltando simplemente de ellas una de ellas. ¿Por qué? Porque cuando L es 1, puede ser 1, 0 o menos 1. Aquí están dibujados los tres. Aquí hay solo 3, pero está faltando el 2 menos 1, el 2 menos 2, que completarían los 5 que se están dibujando acá. ¿De acuerdo? Ahora, hay una aplicación, tal vez sería interesante que ustedes vean de poner en su celular. A ver, voy a tratar de mostrarles esto. O hidrogenoides, ¿no? El hidrógeno. Aplicación. O este. Miren, ustedes pueden jugar. Ahí hay algunos bonitos, hay varios de ellos. Solo es cuestión de que ustedes busquen en Android. Hay uno, por ejemplo, a ver, voy a buscar el que yo tengo en mi celular, que lo he podido instalar. Este, por ejemplo, es muy simpático, muy fácil de instalar, y con él pueden, cambiando los números, fíjense aquí, cambiando, hacen clic acá, ¿ya? Y pueden instalarse, por favor, así podríamos jugar un poco. Es muy fácil de hacerlo, pero tal vez se desconecten de la clase por hacerlo, ¿no? Ya, sin embargo, si ustedes instalan esto, ya yo he instalado, una vez que se instala les va a aparecer esta pantalla. Aquí les está indicando, en la parte inferior les está indicando los números cuánticos N, L, M sub L, respectivamente. Haciendo clic ahí, ustedes van a generar un menú que les va a permitir cambiar estos números. ¿De acuerdo? Con esto simplemente van a modificar el tamaño y solo es cuestión de que jueguen con estos. Cada vez que muevan estos botones, solo tienen que volver a hacer clic para recargar y se va a regenerar la figura, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hagan clic acá, les va a aparecer un menú
en el que pueden cambiar estos números cuánticos para ver los orbitales. ¿Qué orbitales van a ver ustedes? ¿Ah? Estos son los orbitales que ustedes van a ver. ¿De acuerdo? Estos de acá. Entonces, cuando, por ejemplo, introduzcan n igual 1 en esa aplicación, introduzcan n igual 1. Esto define que L obviamente debe ser 0, no hay más. Y si L es 0, entonces M sub L es 0 también. ¿Ya? Entonces, cuando introduzcan estos números y hagan correr, les va a mostrar esta figura. Cuando introduzcan los números con n igual 2, perdón. Es evidente que L puede ser 0. Y si L es 0, pues también M sub L es igual a 0. Si ustedes hacen eso, pues otra vez les va a dar una figura como esta. ¿De acuerdo? Es el de 2, 0. ¿De acuerdo? Este de 2, 0. Bien. ¿Qué más? Bueno, cuando n es 2, L puede ser igual a 1. Y cuando sea igual a 1, M sub L va a poder 0, menos 1 y más 1. Y les va a generar estas tres que ustedes ven acá. Lo único que tienen que hacer es hacer rotar. Hay la posibilidad de, tocando la pantalla, hacer rotar en la aplicación. Y así sucesivamente ustedes pueden acceder a todos ellos, inclusive para números más grandes, ¿ya? Esa es una aplicación muy simpática que ustedes pueden usar rápidamente para mirar los respectivos orbitales atómicos, que son, en otras palabras, estas densidades de probabilidad. Quisiera entrar en un poco más detalle, pero se puede complicar demasiado sin motivo, ¿ya? Como es una función de tipo complejo, en realidad, y debido a la simetría de las funciones, cuando uno quiere diagramar daría lo mismo. Entonces, a veces uno simplemente se concentra en la parte real de estas funciones para obtener estas o estas que ustedes están pudiendo observar acá. ¿De acuerdo? Pero eso es un detalle, simplemente. Para evitar ese detalle es lo que les estoy comentando, que ustedes podrían fácilmente visualizar tal como se ve en la imagen de propaganda de la aplicación estas figuras. Por supuesto que también ustedes pueden ver de hacer el programa en cualquier lenguaje y reproducir estos gráficos. Se puede hacer muy bonito, por ejemplo, en Python, y ahí tendrían control absoluto sobre todo lo que quisieran ver. Hay ya desarrollado eso por mucha gente, entonces no necesitan empezar desde cero, solo es cuestión de buscar y, bueno, hacer correr el programa. Y lo bueno de hacer eso es que, a diferencia de esto, que es una caja negra en la que te da disponibilidad solo para mover ciertas cosas, en el programa ustedes pueden introducir las variaciones que quisieran, ¿ya? También hay, pues, para MATLAB, Maple y así sucesivamente. Pero para mirar esto que les estoy diciendo, es muy recomendable que ustedes se instalen esta app en su celular o en su tablet, porque es Android, y hacer correr esto, ¿verdad? Y observar y jugar un poco para ver qué es lo que está ocurriendo. A nosotros nos interesa, volveré acá, a nosotros nos interesa que ustedes entiendan de que hay una diferencia entre lo que es la densidad de probabilidad radial y lo que es la densidad de probabilidad angular. Ahora bien, como generalmente se solía definir a estos como los orbitales atómicos, se solía dar nombres a los mismos, ¿ya?
y nombres que vienen por los números cuánticos de nuestro problema. En este caso en particular, el número cuántico que importa es L, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de cuál sea el valor de L, se le asigna un nombre al tipo, a la forma de los orbitales, ¿de acuerdo? A ver, voy a poner, por ejemplo, para estos tres, claro que puede haber más acá. Cuando L es igual a 0, se habla de orbitales tipo S, que correspondería a esta forma, ¿de acuerdo? Cuando L es igual a 1, a orbitales tipo P. Si L es 2, tendríamos orbitales tipo D. Si L es 3, orbitales tipo F, y así sucesivamente. Normalmente hasta acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque no hay necesidad de hablar de orbitales de un L más grande, ¿ya? Por varios motivos, porque no vale la pena en este momento, porque estamos estudiando átomos hidrogenoides. Sin embargo, esta regla pues puede continuar sin mayor dificultad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, toda vez que tengamos nosotros L igual a 0, tendríamos nosotros S, ¿no? Entonces, estamos hablando de que este define un orbital tipo S. Estos de acá definen orbitales tipo P, que son estos que estamos viendo. Acá. ¿Cuántos hay? Pues 3. No, ustedes recuerden que si L es 1, M sub L puede ser 0 más 1 menos 1. O sea que son 3 de este tipo. Hay uno de este tipo, y en el caso de los, cuando L es igual a 2, habíamos dicho D, nomenclatura, digamos, química, si definimos a las densidades de probabilidad como los orbitales atómicos, que quiere decir aquellas regiones del espacio alrededor del núcleo hay una mayor probabilidad de encontrar a los electrones, esas formas específicas de la distribución de probabilidad angular tienen nombres y son S, P, D y así sucesivamente. ¿Ya? Me gustaría que ustedes prueben con todo eso con la aplicación. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Bien, muy bien. Pero si bien es importante pensar en la forma tridimensional de distribución de la probabilidad, ya hemos visto que es no menos importante hablar de la distribución de probabilidad en función de cuán cerca o cuán lejos esté el electrón alrededor del núcleo, es decir, de la distribución de probabilidad según el radio. Entonces, esas dos cosas juntas es lo que en verdad nos interesa a nosotros y es lo que define en verdad la densidad de probabilidad. Entonces, a nosotros nos interesa, por favor, que pensemos en las funciones que dependen de los tres números, n, l, m sub n. Y hemos dicho que la solución a la ecuación de Schrödinger no es ni la parte radial, no es ni la parte angular, es el producto de ambas. ¿Ya? Entonces, acá, las funciones que son el resultado del producto de la parte radial y la parte angular, se puede mostrar para cada uno de los n's y l's hasta 3, que representa justo la tabla esta tabla de acá, ¿verdad? A nosotros nos interesa
esta función, pero todas estas de acá. Entonces, todas esas, en resumen, conociendo la parte radial y la parte angular y multiplicándolas, pues ahí están todas ellas. ¿De acuerdo? Bien, ahora, sus módulos cuadrados, fíjense que esto no ha sido hecho en un programa de computador. Este es, si ustedes quieren, un dibujo hecho a mano de los módulos cuadrados de estas funciones que representarían los verdaderos orbitales atómicos. En otras palabras, las regiones del espacio alrededor del núcleo donde hay una probabilidad de encontrar a nuestros electrones, ¿verdad? Aquí está, por ejemplo, el módulo cuadrado de esta función, que es una esferita, bueno, ya hemos visto que si pensáramos en pulverizar al electrón y distribuyéramos ese polvo alrededor del núcleo, pues el mismo, me gustaría, digamos, tal vez hacer un dibujo de esa situación. Voy a usar un color que sea visible. Entonces acá, si este fuera, por ejemplo, el núcleo, ¿verdad? Alrededor del mismo, pues estaríamos nosotros poniendo polvo con una cierta concentración del mismo mayor a una cierta distancia que, como hemos visto, es el radio de Bohr. Pero, sin embargo, ese polvo también se va a distribuir de manera simétrica hasta el infinito, ¿verdad? Hasta el infinito. ¿Qué nos está mostrando eso? Es este diagrama, que a una cierta distancia pequeña, que es el radio de Bohr, ahí está concentrado con mayor densidad el polvo del electrón. Pero no quiere decir que no haya más cerca del núcleo o más lejos, pero mayormente a una cierta distancia. Esto sería el módulo cuadrado de esta función, lo que correspondería a lo que en química se define como el orbital 1s, ¿ya? El 1 por el número n, ¿de acuerdo? Ese viene acá. Este 1 es este de acá. Sin embargo, n es igual a 2, entonces este de acá sería el 2s. Fíjense lo que está ocurriendo en el caso del 2s. Hay una probabilidad con una densidad cerca del núcleo, hay una especie de disminución en la densidad, quiere decir que hay muy poca probabilidad acá, pero no quiere decir que sea cero, pero la mayor densidad de concentración está a una mayor distancia del núcleo y luego otra vez disminuye progresivamente. Eso da cuenta no solo en el hecho de que la distribución es también de tipo esférico, sino en el hecho de que radialmente hablando hay dos distribuciones de las que uno debe concentrarse. Una con una distribución de probabilidad radial apreciable a una pequeña distancia del núcleo y otra mayor a una mayor distancia del núcleo. Fíjense, es el 2s, que significa 2 de L0 m sub L0. A ver, permítanme mostrar la densidad de probabilidad radial para esos números. Aquí está. Ahí está esta distancia donde hay una probabilidad importante, pero donde es más importante acá, ¿verdad? Que se hace más evidente justo en esta situación. Entonces, esto es el total, es el módulo cuadrado de esto, es el orbital atómico de N2L0 M sub L0. Y así sucesivamente para todos los estados. Fíjense, acá hay 3. 1, 2, 3. Y eso es compatible ¿con qué? Con esto que estamos mirando, ¿verdad? N3, L0, M sub L0, ahí está. 1, 2, 3. El que tiene mayor densidad, o sea, mayor concentración, es el que está más alejado, menos, así sucesivamente.
Ahí está. Menos, un poquito más y más. ¿Ya? Estos vendrían a ser los S. Este sería en la nomenclatura de los químicos, este sería el 1S, esto vendría a ser el 2S, y fíjense que acá es el 3, este vendría a ser el 3S. ¿De acuerdo? Y con L igual a 1 están toditos acá. ¿No? Con L igual a 1, con es decir, con L igual a 2 acá, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser los P's, los D's, pero fíjense que cambia pues radicalmente. ¿Por qué? Porque al ser producto de funciones de la parte radial y de la parte angular, en algunos lugares donde uno es cero, sin importar cuán grande sea el otro, el producto de cero por cualquier número es cero. Entonces, eso hace que las cosas cambien, ¿de acuerdo? Eso hace definitivamente un cambio en las densidades de probabilidad. Ahí está. Hay una aplicación para, bueno, hay un programa hecho por un grupo en Alemania, escrito en Maple, que permite obtener estos diagramas, aunque no en 3D, pero la proyección en el plano. Tal vez les podría yo mostrar un poco eso. ¿Ya? A ver, vamos a venir acá y vamos a abrir. Simplemente cerramos y acá vamos a ver más rápido. Hydrogen. A ver. Uh -huh. Uh -huh. Ahí están las distribuciones de probabilidad radial que uno puede obtener fácilmente. Maple es un programa así como el MATLAB poderoso también. Y ahí están sus diagramas. Nos vamos a ir directo a esto. Ya vamos a ir de n desde 1 hasta 3, ¿de acuerdo? Y vamos a ver, ahí está. Este sería el orbital de 1, 0, 0, pero si quieren lo podemos mirar solamente así. Tal vez le podríamos aumentar un poquito el tamaño. Ya, estos son simplemente proyecciones, repito. Ahí está, ese sería el 1 de 0, 0, tiene simetría esférica. Este sería el de 2, 0, 0. Lo voy a mirar de esta manera también. Hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia en el 200. Este vendría a ser el 210. Son sus proyecciones, estos serían los tipo P, ¿no? Los de arriba son los tipo S, estos son los tipo P, este sería el 211. Fíjense, ya, está
rotado con respecto al anterior. Este sería el tipo 3S, ¿verdad? Una interna, una un poco más externa y la que tiene mayor probabilidad que es la más externa, ¿no? Estos ya serían el 310, los que vendrían a ser los P's, pero para N3, los 3 P's, ¿verdad? Proyecciones, por favor. Estas simplemente son proyecciones. Ahí está. Esta sería otra proyección. Este sería con L igual 2, entonces sería un D, ¿no? Una proyección de un tipo D. Ahí está. De otro tipo D. Otro tipo D. Y así sucesivamente. ¿Ya? Inclusive hay una más simpática, diría yo. Eh, por supuesto que esto requiere unas corridas largas, pero sin embargo está ahí. Voy a generar lo que en Maple se conoce como un maplet, ¿ya? Que es como una aplicación donde se pueden cambiar los números y ver las proyecciones, como ustedes están pudiendo ver acá, para los distintos números cuánticos, N4, L1, M sub L, 0. ¿Ya? Claro, por ejemplo, si yo cambiara esto a N igual a 1, L solo podría ser igual a 0 y le pido que me diagrame. Ahí está. Este es el del tipo 100. Si le pongo 2, este es el del tipo 200. Si le pongo 3, por supuesto, son proyecciones en el plano, ¿no? Para poder ver esto en el espacio es un poquito más complicado, pero se puede, ¿ya? Se puede. Digamos el 3 de 1, 0. Ahí está. El 3 de 2, 0 también puedo ver. ¿De acuerdo? Es decir, se puede jugar, ¿ya? Pero para eso necesitan ustedes primero aprender a manejar este Maple y todo aquello, ¿de acuerdo? Pero si no quieren nada de eso o les va a tomar más tiempo del necesario, entonces, ¿qué hacen? Pues simplemente nos olvidamos de todo esto, decimos que no, no, y volvemos a esta historia. Esto no necesita mayor trámite para poder observar los tipos de orbitales respectivamente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿alguna consulta?